Aquí en Por la Mañana, 9:10, y le preguntan a la presidenta cómo vamos a cerrar, cómo ve el 2025, y la presidenta dice que muy bien, que ve muy buenas expectativas para el 2025, y dice que vamos a cerrar el 2024 con una defensa a nuestros hermanos en Estados Unidos, haciendo énfasis en que a México se le respeta, y ha hablado más en temas de migración en el mismo sentido, en hablar de defender a los paisanos, en mostrarle al presidente Donald Trump y a Estados Unidos la aportación que hacen los mexicanos en Estados Unidos a esa economía, a esa sociedad. Y queremos aprovechar para platicar con Tonatiuh Guillén. Él es especialista en temas de migración, ex titular del Instituto Nacional de Migración, sobre esto que presentó el viernes el canciller Juan Ramón de la Fuente en Palacio Nacional. Presentó un programa de apoyo a mexicanos y a mexicanas allá en Estados Unidos basado en mejorar la atención legal que dan los consulados, y parte medular de esta atención de los consulados es un botón de alerta que, según explicó el canciller, lo que hace este botón es que tú registras a tus contactos de emergencia, como lo haces en cualquier otra aplicación, y aparte esta aplicación tiene los datos de tu consulado más cercano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tú sientes que estás ante una inminente detención, para ser deportado, presionas el botón y esto manda un mensaje a todas estas personas, a estas partes, para que tu consulado pueda tener una reacción más rápida. Y esa sería la primera pregunta. Tonatiuh, doctor Tonatiuh, muy buenos días. ¿Esto parece una buena idea? ¿Parece algo que va a ayudar a los migrantes? ¿Parece algo para hacer ruido? ¿Cuál es tu opinión, Tonatiuh? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por su invitación. De entrada, con los consulados y la Secretaría y otras iniciativas que están anunciadas no pueden descalificarse ni pensarse como inútiles. Creo que son esfuerzos valiosos que hay que tener en cuenta. Pero lo cierto, y es también hay que ser realistas, lo cierto es que, por ejemplo, esta aplicación para dar aviso no va a ser un factor de inhibición de la detención y tampoco va a ser un factor de evitar las deportaciones. Puede ser que si se interviene jurídicamente de manera muy ágil, muy eficiente, pueda contenerse 1, 2, 3 casos, algunos tal vez, pero lo cierto es que el aparato de detención y de deportación que están armando en Estados Unidos va a brincar todo eso con gran facilidad. Entonces sí hay una utilidad en los avisos. Creo que sí es importante que se comunique a las familias que alguna persona está por ser detenida o que ya fue detenida, o al consulado, y tener algún registro de quienes están en esa situación y que eventualmente y muy probablemente terminarán en alguna ciudad fronteriza mexicana. Hasta ahí es información. Ahora hay dos grandes asuntos. El asunto es cuántas personas se van a registrar en un sistema de estos, y sobre todo la gran pregunta es qué sucede después. O sea, ya le informé a la familia, ya le informé al consulado, sobre todo la reacción jurídica, cuál es la capacidad operativa real. Si son 200 abogados o son 300, y estamos hablando de miles de casos, pues sí. entonces es un desbordamiento que desde la perspectiva de las autoridades gringas va a ser muy fácil. Hablaba el canciller el viernes que reforzaron este programa de asesoría legal externa. Decía, contratamos, me parece que eran 329 asesorías, y decía incluso que había voluntarios de consultorías, despachos y abogados, muchos de origen mexicano, que se habían acercado a los consulados, porque dice el canciller que es muy complicada la legislación migratoria en Estados Unidos, porque tiene que ver la legislación federal, la legislación de los estados, la legislación internacional. Entonces, lo que dice el canciller es que están preparándose los consulados para poder atender estos casos legales, que pues ya faltan 20 días, 21 días para que empiecen estas deportaciones masivas.
Sí, vuelvo al punto, es una cuestión de magnitudes. O sea, sí podrán hacer eh, 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 una disputa jurídica en algunos casos, tal vez en muchos, ojalá en muchos, pero la escala de lo que va a ocurrir, al menos como amenaza, excede con mucho esas posibilidades. Solo les doy un referente. El año 89, con el primer gobierno de Obama, que fue el que deportó más mexicanos en su periodo, fueron 600,000 deportaciones de mexicanos. 600,000, o sea, y fue en ese sentido ni siquiera amenaza ni una operación tan escandalosa como la que pretende Trump. Pero la capacidad operativa de México, con esos mismos consulados, eventualmente ahora con más apoyos externos jurídicos, con mucho rebasa esa situación. Y ese es el punto central. Yo creo que la capacidad de reaccionar, la más importante, va a estar sobre todo en los retornos. Y ahí es otro tipo de reacción. Es una reacción de protección, de cuidados, de seguimiento de los casos en México, desde México. Y esa parte es la que está, al menos en lo que estoy observando, todavía en preparación y con montones de incertidumbres. Entonces, lo más probable es que terminemos con un cuadro muy parecido al de 89 y en donde hubo una franca y abierta crisis humanitaria de atención de lo más elemental en las ciudades fronterizas del norte de México. Y hay que prepararnos para un cuadro así o peor. Doctor, buen día. Le saluda Marco Antonio Silva. ¿Qué sabe usted respecto a cómo qué están registrando los albergues en toda la frontera norte de México? ¿Está viendo o sabe si están registrando retornos voluntarios en espera de lo que tanto se ha avisado que podría pasar a partir del 20 de enero? ¿Cómo está la frontera en este momento? ¿Usted que le tiene el pulso, Tonatiuh? Hay un escenario de enorme preocupación en los albergues. Prácticamente todos están a tope o casi a tope. Ok. Pero por llegada sobre todo de familias mexicanas a la frontera. El 60% en promedio de la ocupación son familias mexicanas que vienen huyendo de violencia e inseguridad. Por cierto, son nuestros refugiados, solicitantes de asilo o pretendiendo solicitar asilo en Estados Unidos. Ese cuadro que está ahí muy difícilmente recibe retornos voluntarios. Los retornos voluntarios normalmente, porque ocurren todo el tiempo, han ocurrido tradicionalmente en el flujo de personas en la frontera, pues son retornos en donde sí hay alguna capacidad económica de las personas y tienen ya una dirección y una ruta de movilidad en medios formales, no necesitan mayor apoyo. En realidad el gran asunto va a ser con las deportaciones. Y ahí nos han dicho que va a haber 25 albergues, no sé cuántos, pero más allá de esos albergues, sí hay una necesidad de atención muy diversa, que va desde cuestiones de identidad, recuperación de la situación de ingreso, y hay casos, los más difíciles son de las personas que tenían largo tiempo en Estados Unidos. Esos son los más dramáticos porque dejan familia, dejan empleos, dejan comunidad, y en muchos casos, como pasó en 89, 90, los adultos dejaban niños. Doctor, nacidos en Estados Unidos. Doctor, Sí, discúlpeme que lo interrumpa, pero nos va a atropellar el corte. ¿Nos permite unos minutos en la línea para terminar ya la conversación? Con gusto. Gracias. Estamos hablando con Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración. Corte y volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Seguimos en Por la Mañana, 9:25, y estamos platicando con el doctor Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, un especialista en estos temas de migración. Y doctor, ya para terminar esta conversación, nada más, yo quiero preguntarle sobre esto que dijo la presidenta el viernes.
viene ya el cambio del titular del Instituto Nacional de Migración, se va Francisco Garduño, ya sabemos que va a llegar Sergio Salomón Céspedes, quien fuera hasta hace unas semanas el gobernador de Puebla. Y la presidenta dijo el viernes que va a haber un periodo de transición. Dijo, es un tema obviamente delicado, va a haber un periodo de transición entre Francisco y Sergio Salomón y además vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración que permita convertirlo realmente en un instituto de apoyo a la movilidad humana. ¿Qué podríamos esperar de un nuevo Instituto Nacional de Migración? ¿Qué cambios cree usted que podría hacer este gobierno y cuáles son los que debería hacer este gobierno? Son muchísimos las líneas de trabajo para una realmente reforma y modernización del instituto, pero me parece más importante el cambio de la política migratoria. Desde el año 19, derivado de los acuerdos con Trump, precisamente, militarizamos la política migratoria, se militarizó el Instituto Nacional de Migración, se incorporó a la Guardia Nacional como aparato de control migratorio, y esto nunca debió haber ocurrido. O sea, la militarización no es una alternativa para relacionarse al Estado mexicano con migrantes, y sobre todo, y aquí es donde me parece la parte más importante, sobre todo con refugiados. El flujo en México reciente de internacionales que cruzan por el país, e incluso de mexicanos desplazados por la violencia, tiene el énfasis de ser personas solicitantes de asilo. Y eso hace que la política y el marco jurídico y la ley que se aplique no debe ser la de migración, sino la ley sobre refugiados. Entonces, en realidad, el gran cambio debiera estar en mover toda esta política hacia las políticas de refugio y protección, y sobre todo fortalecer a la COMAR, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ese giro es realmente el decisivo, y es el que tiene muy poco interés este gobierno, porque apenas el presupuesto de COMAR está en extinción, no se ve ni con microscopio, y del otro lado no tiene titular, y hay una situación de desatención a la población solicitante de asilo que es tremenda. Entonces, ese giro es el que realmente sería importante, y ojalá nos sorprendan y nos digan si vamos a fortalecer las políticas de protección en México conforme lo establece nuestro marco jurídico. No hay que inventar nada, eso ya está en nuestro marco jurídico, y corregir lo que se hizo desde el 2019 derivado de los acuerdos con Trump. Eso me parece más importante que un titular o que, no sé, algunas reformas a la operación del instituto. Pero veremos, vamos a ver si nos sorprenden con alguna iniciativa interesante. Pues muchísimas gracias, Tonatiuh, por este análisis, por estos minutos aquí con nosotros, y pues permítenos mantenernos en contacto porque vienen semanas muy, muy complicadas en el tema de migración. Así es, Sofía, Marco, muchas gracias. Gracias a usted, y les doctor. deseo lo mejor el fin de año y el próximo que sea igualmente fantástico. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego.